La pregunta por el fin del humanismo es también una pregunta por el comienzo del humanismo y por el qué es el humanismo y qué somos los seres humanos. Yo recuerdo unos versos muy bellos de Charles Baudelaire que dicen: ¿no soy acaso un falso acorde de la divina sinfonía? Esa sensación que el ser humano ha tenido desde hace mucho tiempo de que algo en él no cabe en el orden natural, de que no solamente no pertenecemos del todo al orden natural, sino que algo en nosotros no solo disuena de ese orden, sino que, como bien lo ha dicho Fernando, continuamente lo contraría. Hemos llegado a una época de la historia en que la presencia del ser humano en el mundo parece no solo el elemento más perturbador del orden natural, sino que parece estar poniendo en serio riesgo la supervivencia del orden natural. Parece que estuviera llegando al extremo nuestra capacidad de ser esa nota discordante del universo, y parece que estuviera llegando a su punto decisivo el momento en que se va a definir si el ser humano es capaz de sobrevivir como especie en el mundo, si es capaz de permitir la continuidad del mundo, o si al menos va a ser capaz de permitir la continuidad de la vida y de su propia especie en ella. Lleva mucho tiempo la antropología tratando de encontrar un fundamento para sí misma, en qué fundar una ciencia del hombre, cómo entender al hombre, y creo que lo que se ha abierto camino más recientemente es la teoría, sobre todo a partir de Darwin, de que los seres humanos somos biología, somos parte del universo natural. Somos, diría yo, para usar una expresión que Fernando utilizó, somos solo 100% materia, solo somos 100% biología, pero ya muchos han intentado demostrar, y algunos, pienso yo, demostrado que hay algo más que biología en nosotros, que hay algo más que el animal que podríamos deducir a la luz de nuestro ser fisiológico y biológico, y que esa otra cosa que somos no parece pertenecer, como decía Max Scheler, al orden de lo natural, al orden de la naturaleza, al orden de lo orgánico y de lo inorgánico. Es como si hubiera algo más que solo nosotros encarnamos en el mundo, que solo nosotros representamos en el mundo. Las religiones lo postularon desde temprano con distintos nombres, pero el nombre que se ha abierto camino es el nombre de espíritu. No somos solo biología, no solo somos materia, somos también espíritu. Y una larga polémica de la filosofía y de la historia ha sido si ese espíritu que nosotros somos, al mismo tiempo que somos naturaleza, al mismo tiempo que somos seres biológicos, si ese espíritu se puede derivar de la naturaleza, se puede derivar de la biología, o si es algo más, algo ajeno a ella. Max Scheler llegó a sostener que el espíritu era algo no solo distinto de la naturaleza, sino contrario a la naturaleza, y que el ser humano lleva en sí tanto la pertenencia al orden natural como la misteriosa pertenencia a ese orden espiritual que lo hace estar continuamente en conflicto con ese mundo natural al que sin embargo pertenece. Creo que todo eso está dicho no solo en esos versos de Baudelaire,
¿No soy acaso un falso acorde de la divina sinfonía? Sino también en buena parte de las aventuras de la poesía, de la literatura y del arte de todos los tiempos. Somos naturaleza, pero somos también cultura. Somos organismos, pero hay algo en nosotros que no solamente se desprende de lo orgánico, sino que a veces contraría lo orgánico. ¿Qué es el espíritu?, decía Scheller, y respondía: podemos definir al espíritu como algo compuesto básicamente por tres cosas: libertad, conciencia y objetividad. A diferencia de todo el resto del orden natural, los seres humanos somos libres. No somos libres de una manera absoluta, por supuesto, porque estamos inscritos en ese orden físico y sujetos a las leyes físicas. Alguna vez le oí decir a Estanislao Zuleta con gran sabiduría: sabemos que no somos libres, pero nuestro deber es obrar como si lo fuéramos. Por supuesto que estamos sometidos a las leyes de la naturaleza, a las leyes de la vida, y que esas leyes obran como límites y como restricciones para nuestro ser, nos obligan a participar de ese orden natural. Sin embargo, somos libres porque hay algo que en nosotros escapa de esas leyes naturales, a diferencia del animal que no está en condiciones de rebelarse contra su destino. El animal ajusta, como decía el poeta Barbajekov en un hermoso poema, ajusta su ser a la eterna armonía. Cordero tranquilo, cordero que pases tu grama, y ajustas tu ser a la eterna armonía. Hundiendo en el lodo mis plantas fugaces, huí de tus campos feraces un día. Ruiseñor de la selva encantada que preludias el orto abrileño, a pesar de la fúnebre muerte y la sombra y la nada, yo tuve un ensueño. Sendero que vas del Alcor campesino a perderte en la azul lontananza, los dioses me han hecho un regalo divino, la ardiente esperanza. Montaña que el sol transfigura, Tabor al febril mediodía, silente deidad en la noche esterífera y pura, nadie supo en la tierra sombría mi dolor, mi temblor, mi pavura. Y vosotros, rosal florecido, lebreles sin amo, luceros, corpúsculos, escuchadme esta cosa tremenda. He vivido con alma, con sangre, con nervios, con músculos, y voy al olvido. El ser humano es la única criatura de la naturaleza que es capaz de decir esas cosas. Nosotros confiamos mucho en las abejas, pero la razón por la cual confiamos en las abejas, pienso yo, es porque sabemos que las abejas nacen sabiendo hacer miel y morirán sabiendo hacer miel y nunca tomarán la decisión de hacer otra cosa. Si las abejas pudieran tomar la decisión de hacer otra cosa y un día decidieran que en vez de miel más bien vamos a hacer vinagre o ácido sulfúrico, empezaríamos a sentir un miedo terrible de las abejas y ya no tendríamos confianza en ese orden natural que nos despierta confianza, porque aunque sea feroz como un tigre, aunque sea avasallante como un elefante, participa de la inocencia del cosmos. Todos sabemos que hay una inocencia en el mundo animal y por supuesto una gran inocencia en el mundo vegetal. A mí si algo me parece, si algo veo parecido a un ángel es un árbol, ¿no? Tanta vida y tanta falta de malicia, tanta falta de intencionalidad. Esa confianza profunda que nos despierta el mundo, no porque no sea terrible, no porque no pueda haber en él avalanchas, terremotos, erupciones volcánicas, sino porque todas esas cosas pueden ser comprendidas como parte de unas leyes que nunca transgreden, unas leyes que nunca violan,
Los seres de la naturaleza no violan esas leyes, no se rebelan contra ellas, no tienen libertad. Los seres humanos misteriosamente tenemos libertad. Nos rebelamos contra esas leyes, no cabemos del todo en ellas. Y al mismo tiempo hay algo en nosotros que anhela, como Baudelaire, volver a ese orden de la naturaleza, volver a participar de esa armonía, volver a participar de ese equilibrio, de alguna manera fundirnos de algún modo con el todo, como quería Helderlin al comienzo de su novela Hiperión, ser una sola cosa con todas las cosas. Ese anhelo que tantas religiones han acunado, por supuesto, y que está también en nuestro ser. Pero bueno, la libertad es lo que nos da la capacidad de ser rebeldes incluso hasta el extremo mayor de la rebeldía, que es no solamente ser conscientes de la vida, sino ser capaces de renunciar voluntariamente a la vida. Esa libertad extrema que caracteriza a la especie humana es también esa nota discordante que muchos podrían identificar, y algunos han identificado, con el mal. Tal vez nuestra libertad tiene un parentesco con el mal, y así muchas religiones lo postularon desde el comienzo. Por ejemplo, la desobediencia de nuestros primeros padres, según la mitología cristiana o hebrea, ¿no? Ese no plegarse al orden natural, ese no obedecer la ley, fue lo que trajo el mal al mundo, según ellos. Hay un hermoso poema de Paul Valéry que se llama Esbozo de una serpiente, donde Valéry se pregunta cómo entró el mal en el mundo, y toma la vieja imagen de la serpiente que se infiltró en el paraíso, en el jardín del Edén, para traer la tentación y para decirnos: eres libre de escoger, desobedece, haz tu propia voluntad, descubre la ciencia del bien y del mal y haz lo que quieres y no lo que te ordenan. Y entonces en algún momento de ese poema, que es un poema muy bello, la serpiente habla y dice: yo soy celui qui modifique, yo soy aquel que modifica. Bueno, eso es el ser humano, esa es la única criatura de la naturaleza que modifica el mundo, la única que verdaderamente obra cambios. Un gato se va de este mundo y deja el mundo exactamente como lo encontró, pero el ser humano no ha dejado nunca el mundo como lo encontró. Esa tremenda capacidad de aprender que tenemos los seres humanos, esa tremenda capacidad de escoger que tenemos los seres humanos, esa tremenda capacidad de transformar que tenemos los seres humanos y de la que nos hemos envanecido por siglos, por milenios, porque son nuestras grandes virtudes, es también lo que nos hace tremendamente peligrosos. Porque así como somos esa abeja que puede tomar la decisión de no hacer miel, sino vinagre o ácido sulfúrico. Podemos hacer sinfonías y podemos hacer bombas atómicas. Nuestro pertenecer al orden natural, a lo que podríamos llamar de alguna manera nuestra ignorancia, nuestra inocencia, nunca puso en peligro realmente al mundo. Nuestro conocimiento sí ha puesto en peligro al mundo y tiene en estos momentos al mundo en peligro. Sin embargo, ninguno de nosotros querría renunciar a ese conocimiento. Las virtudes que nos ha permitido esta extraña condición de seres fronterizos entre la naturaleza y el espíritu, esas virtudes que hacen de nosotros los únicos seres que conocen el mundo y que modifican el mundo, esos seres que tienen libertad, y las otras dos características del espíritu, que son la conciencia y la objetividad. Es esa libertad que nos hace rebeldes, esa conciencia que nos hace filósofos, y esa objetividad que nos hace científicos, lo que hace de nosotros, lo que hace nuestro timbre de orgullo.
Estamos orgullosísimos de esas virtudes. Y son admirables virtudes. Son virtudes que a lo largo del largo camino, del dilatado camino de la civilización, nos han acercado cada vez más, si queremos decirlo de esa manera, a la divinidad, a los poderes de la divinidad, a una capacidad de cambiar el mundo, de transformar las cosas, de modelar de alguna manera el mundo a nuestra imagen y semejanza, y de construirnos eso que también Fernando ha llamado otra morada. Nos hemos construido esa otra morada, que es la cultura. Y los seres humanos es evidente que no vivimos en la naturaleza, sino que hemos construido una tolda aparte, hemos hecho rancho aparte, y nos hemos construido la cultura, y vivimos en la cultura. Claro, vamos al bosque y todo eso, pero no podemos vivir en el bosque como vive el ciervo, como vive el pájaro. Y sobre eso el arte ha tejido grandes parábolas y grandes reflexiones, la más notable de las cuales tal vez es el Robinson Crusoe, la pregunta por si el ser humano puede sobrevivir despojado de su cultura, abandonado en la naturaleza, y es una reflexión sobre cómo solo por lo que traemos de la cultura logramos sobrevivir allí. Esa capacidad que tenemos no solamente de tener ideas, sino de convertir esas ideas en cosas, de utilizar el universo natural para transformarlo a nuestro antojo y para convertirlo en una extensión de nuestra vida y en una plétora de objetos que nos satisfacen. Todo eso que llamaba Hegel el espíritu objetivo. ¿Dónde está el espíritu objetivo? Casi todo lo que nos rodea es espíritu objetivo. Son ideas que a través de la materia convertimos en cosas. Y en medio de esas cosas nos instalamos. Una casa es espíritu objetivo. Un vaso, una botella es espíritu objetivo. Esto es espíritu objetivo en el lenguaje de Hegel. Es decir, hemos utilizado la naturaleza, pero transformándola y adaptándola a nuestras necesidades, a nuestros caprichos, a nuestros sueños, a nuestros ideales, y nos hemos construido ese mundo paralelo, esa suerte de naturaleza paralela que es la cultura. Ahora bien, la gran pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es el gran peligro que tiene el ser humano? ¿Y cuál es el gran peligro que vivimos por nuestras virtudes? ¿Y cuál podría ser el instrumento para que nuestra civilización no fracase en un saqueo como en el que ya estamos avanzando, desmesurado sobre el universo natural, en una apropiación, se diría que ya indebida, un convertir el mundo natural apenas en una bodega de recursos para la especie humana, el haber cruzado esa frontera en donde ya no hay un respeto? ¿Cuáles serían los instrumentos que la especie humana podría utilizar para sobrevivir a su propia virtud, para sobrevivir a su propio talento? A finales del siglo XIX, Nietzsche pronunció una frase que desde entonces ha sido muy inquietante. No solo dijo que el ser humano tiene muchas virtudes, sino que añadió: perecerás por tus virtudes. De repente convirtió todo lo que era nuestro mayor timbre de orgullo, nuestra satisfacción de ser libres, de ser conscientes y de ser objetivos, nuestra satisfacción de ser rebeldes, de cambiar el mundo, de conocer el mundo, de descifrar sus leyes, de transformar el universo natural. Advirtió que todas esas cosas podían ser garfios de la destrucción y herramientas de la pesadilla, y que el ser humano podía ser
como ya lo habían formulado más de una fábula y más de una leyenda y más de una obra de arte, ese aprendiz de brujo que desata el conjuro y después no puede controlarlo, que descubre la fórmula mágica con la cual poner un mundo en acción y después no es capaz de impedir que ese mundo y esa dinámica que desató arrase finalmente con todo, incluso con el propio creador. La historia de la literatura está llena de obras sobre la criatura que se revela contra el creador, que a imagen del propio ser humano termina destruyendo a su inventor. La más reciente, sobre la cual yo intenté escribir una novela recientemente, es La leyenda de Frankenstein, la historia del hombre que crea vida artificial y después es destruido por esa vida artificial porque no es capaz de controlar a la criatura a la que fue capaz de crear. Todos vivimos hoy en ese horizonte medio de ciencia ficción y medio teratológico, preguntándonos qué tanto todos nuestros inventos van a estar bajo nuestro poder y nuestro dominio, o en qué momento, que a veces sentimos inminente, nuestras creaciones van a ser más poderosas que nosotros, vamos a perder control sobre ellas y de repente terminaremos siendo ese demiurgo menor que produce ese aprendiz de mago que no es capaz de controlar su propio conjuro. Estos son temas de la más palpitante actualidad, aunque por supuesto la humanidad se los ha formulado desde siempre, pero tal vez nunca como hoy todas esas viejas pesadillas, todas esas viejas leyendas, todos esos viejos sueños se nos imponen en la imaginación cotidiana, ya no como viejas leyendas, como viejas fábulas, como viejos sueños, sino como preguntas inquietantes, como preguntas urgentes, como temores y como posibilidades inmediatas, porque hace rato vivimos ya en una suerte de mundo fantástico. El mundo, por supuesto, es fantástico desde el comienzo, pero no siempre tenemos conciencia de esa fantasía. El mundo, por supuesto, es básicamente un milagro, pero no siempre tenemos conciencia de ese milagro. Y a veces nos parece más milagroso lo que hacemos nosotros que lo que hemos recibido. Hay un viejo conflicto entre nuestros dones y nuestros méritos. Nos gustan mucho nuestros dones, nuestros méritos, y no agradecemos tanto nuestros dones. Llamaríamos dones a todo aquello que hemos recibido, que no hicimos nosotros. Y llamaríamos méritos a aquello que es fruto de nuestro ser, de nuestro saber, de nuestra conciencia, de nuestra rebelión, de nuestra investigación, de nuestra objetividad, de nuestra ciencia. Hoy la especie humana está altísimamente envanecida de sus méritos y cada vez más desdeñosa de los dones. Nos encantan las cosas que sabemos hacer y tratamos muy mal las cosas que no hicimos nosotros. Y el universo natural se está viendo seriamente afectado por el hecho de que tenemos una suerte de idolatría con todo lo que sale de nuestras manos y una suerte de conducta profundamente irreverente e irrespetuosa con todo aquello que no nació de nuestras manos. Sin embargo, nosotros podemos vivir sin lo que ha salido de nuestras manos, pero no podemos vivir sin aquello que nos fue dado originalmente y que no hicimos nosotros. Quiero decir que podemos vivir sin aviones, pero no sin atmósfera. Quiero decir que podemos vivir sin tantas cosas que ha creado el talento humano, pero que difícilmente podremos vivir sin agua y sin un equilibrio climático mínimo. Sin embargo, de una manera creciente, no nuestra ignorancia, no nuestra tontería, no nuestra estupidez, sino nuestro talento, nuestra inteligencia, nuestras virtudes están socavando cada vez más el universo natural al que pertenecemos, y parece que las dos potencias que nos constituyen, la naturaleza y el espíritu, están en guerra en nosotros. Y el espíritu hace rato ya que quiere tener la supremacía. Yo personalmente sostengo que desde el triunfo de la era cristiana,
exaltamos el espíritu como la única divinidad, abandonamos la divinidad de la naturaleza, abandonamos la sacralidad del resto de la naturaleza, erigimos al ser humano como la criatura superior de la naturaleza y al espíritu humano como la medida de todas las cosas, y que hemos vivido cada vez un desequilibrio mayor entre esos dos elementos que nos constituyen. Y para no alargarme más, porque yo me voy entusiasmando, ni siquiera miro el reloj y no sé cuánto llevamos, y además se supone que vamos a avanzar. No solo es un diálogo con Fernando, porque me encanta, sino también es un diálogo con ustedes. Quería señalar solamente que ese ser humano tan capaz de revelarse, tan capaz de conocer, tan capaz de investigar, tan capaz de crear a partir de los griegos el estatuto de las ciencias, a partir de la geometría, y de desarrollar como ha desarrollado en estos 20 siglos, y sobre todo en estos últimos 5 siglos, y sobre todo en estos últimos 2 siglos, un poderío tal, una capacidad tal de comprensión, una capacidad tal de conocimiento y una capacidad tal de transformación técnica del mundo. Cuanto más tenemos todo ese universo cultural construido, cada vez es más tensa la relación con el universo natural, y solo hay una, diría yo principalmente, una virtud humana que ha luchado siempre, no por la supremacía del espíritu, sino por el equilibrio. Y tal vez tendríamos que mirar esa facultad humana, esa virtud humana, con mucho mayor respeto y con mucha mayor expectativa, porque me parece que es la única que hasta ahora ha hecho un esfuerzo por respetar el universo natural, por celebrar el universo natural y por llamarnos a volver de alguna manera a una búsqueda de la armonía y del equilibrio con él. Y esa facultad humana es el arte. Me parece que si no vemos en las artes el instrumento de transformación de nuestra manera de vivir en el mundo, el instrumento principal de nuestra civilización, difícilmente encontraremos un camino para controlar nuestros propios demonios, y difícilmente encontraremos un camino para garantizar la supervivencia o de la especie humana o del mundo. Las dos principales características del arte, las dos principales características de la poesía, decía Hölderlin, son celebrar y agradecer. Creo que la especie humana podría encontrar el camino de su supervivencia si aprende verdaderamente a celebrar y si aprende verdaderamente a agradecer. Muchas gracias.